Amados hermanos, buenos días. Bienvenidos una vez más a la lectura del alimento diario, Embajador de Cristo, de la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Oramos al Señor para que el tema de hoy alumbre nuestro día. Semana 3, martes. Lectura bíblica. Juan capítulo 1, versículo 14. Capítulo 14 del 1 al 17. Hechos capítulo 2, versículo 22. Capítulo 13, versículo 33. Romanos capítulo 1, versículo 4. Capítulo 8, versículo 17 al 18. Hebreos capítulo 2, 10. Leer con oración. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús abrió el camino para nuestra glorificación. En Juan 13, Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos. Aquel momento fue muy especial y triste. Mientras Jesús cenaba con los 12, dijo: uno de vosotros me va a entregar. Ellos se miraban unos a otros y no sabían a quién se refería. Cuando Juan le preguntó, Jesús dijo: a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Entonces le dio a Judas y dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después Judas salió dejando al Señor solo con los 11 discípulos. Esos discípulos tenían un corazón correcto. Ellos tenían intimidad con el Señor. Amaban y seguían al Señor Jesús, dejando todo para hacer la voluntad del Padre. Los 11 representan a los escogidos. Todos los hijos de Dios, los regenerados por el Espíritu, que confesaron el nombre de Jesús, fueron llamados a la salvación eterna. No obstante, con relación a los escogidos, aquellos que Dios usa para hacer su voluntad, que pagan el precio y no venden su derecho de primogenitura, aquellos con quien Dios puede contar, esos son pocos. Por eso, el Señor dijo a los 11, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios no nos convoca para ser cristianos superficiales, que viven de apariencia. Antes bien, así como lo hizo con los 11, nos llama para ser uno de sus escogidos, uno de su intimidad, con el fin de revelar lo que está en su corazón. Querido lector, Dios quiere contar con usted. Fue en ese contexto que Jesús habló en los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan. Esos 4 capítulos nos llevan al auge del plan de la salvación de Dios para el hombre. Desde el principio, el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos piensan que el Señor se refiere a algún lugar físico en el cielo. Creen que Dios está preparando algunas cosas bonitas y cómodas. Sin embargo, el versículo siguiente nos muestra exactamente a lo que el Señor se refería. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. La ida era su muerte y la venida era su resurrección, cuando el Señor volvería con el otro Consolador, el Espíritu de verdad. La intención del Señor es llevarnos donde Él está. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las habla por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús siempre estuvo en el Padre. Por tanto, la intención del Señor es llevarnos al Padre. Con su muerte y resurrección, Jesús abrió al hombre una puerta para insertarlo en el Padre. Como Hijo unigénito de Dios, Jesús y el Padre son uno. Aún así, Él necesitaba que la humanidad, es decir, la naturaleza humana que adquirió cuando se encarnó, fuera recibida en la gloria del Padre. Cuando esa humanidad fuera recibida por Dios, Jesús abrió un camino para que todos los que llegaran a creer en Él pudieran también entrar en la gloria del Padre. Ese es el proceso final de la salvación de Dios, nuestra glorificación. Jesús pavimentó ese camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él dijo, nadie viene al Padre porque Él ya estaba en el Padre. Gracias a Dios, Jesús nos abrió a todos ese camino. Leamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué Jesús pidió al Padre que lo glorificara si Él ya estaba en la gloria del Padre antes de la fundación del mundo? Jesús, como el Hijo de Dios, estaba con el Padre, pero ahora Jesús posee la humanidad en la eternidad pasada. Dios no tenía la humanidad, pero ahora Jesús asumió la humanidad y ésta necesitaba ser aceptada por Dios, ser recibida en la gloria de Dios. El Señor Jesús vivió una vida perfecta en la tierra. Fue totalmente obediente al Padre. Él hizo la voluntad del Padre, no la suya. No habló ninguna palabra que fuera suya, sino la que el Padre le ordenó hablar. No buscó su propia gloria, antes bien fue obediente al Padre cada segundo de su vida. Por eso el Padre lo aprobó al resucitarlo. Cuando Dios lo resucitó, también lo admitió dentro de su gloria. En la resurrección, el Padre dijo a Jesús, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Al resucitar el hombre, Jesús fue engendrado como Hijo de Dios. Jesús era el Hijo unigénito de Dios, pero el día de la resurrección, el hombre Jesús fue engendrado como Hijo de Dios, es decir, de unigénito llegó a ser primogénito. Jesús es el primer Hijo de Dios entre los hombres. El Hijo primogénito nos abrió la puerta de la gloria a todos nosotros los que creemos. Por esa razón, Él, como el autor de nuestra salvación, tiene la misión de llevarnos a nosotros, los muchos hijos de Dios, a la gloria. En otras palabras, Él tiene la misión de hacernos andar por el mismo camino, llevándonos a la gloria del Padre. ¡Aleluya! Hoy hay un hombre en la gloria. Jesús nos abrió el camino a la gloria. Ahora podemos tener la esperanza de alcanzar la glorificación. Hoy Dios nos está santificando y el resultado de esto será nuestra glorificación. Dios nos recibirá hacia dentro de sí mismo, tal como recibió a Jesús. Ese es el auge del plan de la salvación de Dios para el hombre. Ese es nuestro futuro. Pregunta: ¿abrió Jesús el camino para nuestra glorificación?